I a xiquetes i adolescents privades de llibertat per produir aparells electrònics dels quals beneficien companyies com Apple, Amazon, Nintendo, Nokia o Samsung. No hay nada peor que la guerra y todo lo que viene después. Masacre, miedo, desesperanza, impotencia. Claro que los niños de 13 años como yo solo escuchamos discutir y llorar a nuestros padres. Vemos a la gente mudarse, pero no sé a dónde, ya que nadie nos quiere en su país. Sin embargo, necesitamos que alguien nos dé un techo para vivir y la esperanza de una vida mejor, sin temer que nadie nos la arranque de un solo golpe brutalmente. 22.000 refugiados muertos desde el año 2000, es decir, 1.500 por año. Venga, hagamos algo, porque hay más de una persona que está realmente necesitada. Levantémonos y reaccionemos, porque no podemos dejar esto así. No podemos aceptar el discurso oficial que muchos tienen todavía en su cabeza. No mientras hayan refugiados que mueren ahogados, de frío o de hambre, intentando atravesar el mar para salvar su piel. No mientras no tengan ni siquiera derecho a la vida. Estamos aquí hoy por la tercera vez con Constitución para protestar, para decir lo que realmente está pasando aquí en Europa. Los inmigrantes y los refugiados nos tratan súper mal y no sabemos por qué los gobiernos europeos no quieren realmente saber la realidad que está pasando. Es como si todos somos terroristas, pero no, es que son seres humanos que están sufriendo. Por eso estamos pidiendo que por favor, que abran la frontera, que acojan a esa gente, porque realmente son personas necesitadas.